Corte Suprema de Justicia rechaza fallo de la Corte de Constitucionalidad. Tienen hasta el 3 de agosto para emitir una nueva resolución sobre antejuicio contra magistrados. Congreso de la República aprueba prórroga al estado de calamidad por un mes más. Conozca las 8 enmiendas que aprobaron los diputados, entre las que destaca un nuevo bono para jubilados y pensionados del Estado. Corte Suprema de Justicia da trámite a antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo. El expediente será remitido al Congreso, el cual deberá crear una comisión pesquisidora. De manera oficial, el Ministerio de Salud presentó los kits de medicamentos para tratar el nuevo coronavirus desde casa. Sean bienvenidos al análisis de la noticia. Es un gusto compartir con ustedes la información y por supuesto acompañar en este segmento, en este programa a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Sandy, muy buenas noches, gusto de saludarte también. Vamos a terminar la semana, vamos a terminar julio y lo vamos a hacer con análisis y definitivamente lo vamos a hacer con análisis interesantes porque las cortes, hablo de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, pues siguen dando de qué hablar. Parece que la Suprema ahora sí decidió ser Suprema. Exactamente. Y vamos a hablar entonces acerca de esa respuesta que da, porque recordemos un poco, hagamos un poco de contexto o de antecedente, que ya la Corte de Constitucionalidad dio a conocer que la resolución que había dado la Corte Suprema de Justicia había sido alejada de derecho, es decir, también en la integración que se había realizado, y hoy precisamente la Corte Suprema de Justicia responde e indica que todo está pegado a la ley. Muy bien, veamos entonces con esa introducción y este antecedente unos datos que son importantes para nuestro primer análisis. La Corte Suprema de Justicia rechazó la sentencia en definitiva que emitió la Corte de Constitucionalidad, la cual les ordenó integrar en forma legal el Pleno para conocer la solicitud de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, Neftalí Aldana, José Francisco de Matavela y Bonerge Mejía. Guatemala, recordemos, es una república presidencialista que se basa en 3 poderes de Estado independientes uno del otro constitucionalmente. Asimismo, la Constitución le otorga al organismo judicial la potestad de ejercer e impartir justicia en el territorio nacional. Por ello es que emitieron un comunicado de prensa haciendo valer su independencia judicial y la potestad que también tiene para conocer antejuicios tal y como lo dice la Constitución, en este caso en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y esto, Sandy, antes de cederte la palabra, me parece realmente algo muy pertinente. Primero, que finalmente alguien le diga a la Corte de Constitucionalidad, espérese un momento, porque esto es parte de mi competencia. Espérese un momento, porque la Constitución me dice que yo lo puedo hacer. Es más, la misma Constitución dice quién debe en todo caso de conocer en primera instancia para conocer si pasa al Congreso o no el tema de antejuicios en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y se llama Corte Suprema de Justicia. Entonces, me parece algo muy bueno. Y es muy válido, Julio, porque recordemos que en primer lugar hay independencia de poderes y obviamente el organismo judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Correcto. Y obviamente también tiene entonces esa autoridad para tomar ciertas decisiones. Sí, y además, fíjate, a mí que me gusta tanto el tema constitucional, la misma Constitución dice, ¿verdad, Sandy?, que nadie está obligado a obedecer órdenes que son arbitrariamente, que son arbitrarias, que son ilegales. Además, también cuando se habla del tema de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por el tema de sus opiniones. Opinión es lo que dicen que es contrario y es diferente a una resolución. Y en este caso estamos hablando de una resolución, como muchas que ha hecho la Corte de Constitucionalidad, que realmente anula no solo la independencia de los 3 poderes del Estado, sino que anula la capacidad que tienen estos poderes del Estado para ejercer esa potestad que constitucionalmente se les ha otorgado en el ámbito judicial, en el ámbito legislativo y en el ámbito ejecutivo. Entonces, la respuesta concreta de la Corte Suprema de Justicia es que estaba integrada de una manera debida, de una manera obviamente legal, y que por supuesto que van a continuar con esa potestad que les da constitucionalmente precisamente nuestra máxima ley de ejercer la justicia y de constituirse en el máximo tribunal como manda la Constitución.
¿Cómo podría interpretarse entonces esta situación, Julio? Es decir, ¿los recursos van a continuar? Porque aquí estamos como en un ping-pong, ¿no? Viene el recurso, lo frena la CC y al final no vamos a saber entonces si se puede investigar o no a los 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque obviamente quienes pueden interponer amparo es la propia Corte, quienes resuelven los mismos, también es ella, entonces está un poco complicado. ¿O cómo lo ves tú? ¿Hay salida? Y terceros interesados, que son los aliados clásicos que tiene la Corte de Constitucionalidad. Pero aquí yo creo lo siguiente, o sea, de que esto puede pasar, lo que tú dices, de que van a haber recursos, cuestiones para frenar esta decisión, gente que va a salir diciendo que se está rompiendo el orden institucional del Estado de Guatemala, por supuesto, de hecho ya lo hay, ¿verdad? Están diciendo, algunos dirán, mira, un golpe de Estado técnico cuando no tiene absolutamente nada que ver. No, recordemos una cosa, y usted lo conoce bien desde que está en primaria y lo ha visto toda su vida. 3 son los poderes del Estado, independientes uno del otro, con un sistema de pesos y contrapesos, y por sobre estos 3 poderes no hay nada más. La Corte de Constitucionalidad tiene otra función, ¿cuál? La de velar de que no se incumpla con lo establecido en la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Y aquí lo que hay que hacer, Sandy, es simple y sencillamente hacer caso a lo que dice la Constitución. Ya si los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por un interés personal, que es que no se les investigue con el tema o que no pase al Congreso de la República, mejor dicho, el hecho de que se les pueda quitar el antejuicio, ellos no quieren, bueno, eso ya es lo que ellos no quieren, pero lo que dice la ley es que sí se puede. ¿Y qué ley lo dice? Lo dice la propia Constitución, o sea que son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad quienes no pueden violentar la Constitución a favor y a discreción de ellos, ¿no? Efectivamente. Así que esto es lo que está sucediendo. Pero hay más datos, Julio, que yo quiero que tú nos puedas dar porque pues este tema es muy extenso, pero aparte de eso también hay muchas dudas que genera también esta posición y la forma en que reaccionan también los magistrados de la CC. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Entonces veamos, para más contexto, lo siguiente. Es que en el comunicado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia indicaron que rechazaban la afirmación sobre el hecho de que se integró de forma arbitraria e ilegal el Pleno. El pasado 26 de junio se emitió la resolución para remitir al Congreso por parte de la Corte Suprema de Justicia del Congreso de la República las diligencias de antejuicio contra los 4 magistrados ya nombrados. La Corte Suprema de Justicia también se opuso a que se califique esta resolución como nula o inválida o como notoriamente ilegal, pues está facultada como Corte Suprema, que es para conocer los antejuicios en contra de varios funcionarios, entre ellos y entre otros contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es que ellos no son ángeles ni son seres superiores, son simplemente funcionarios públicos. Por último, la Corte Suprema de Justicia indicó que los antecedentes de la diligencia de antejuicio ya están en poder del Congreso, siguiendo el orden constitucional, por lo que tendrá que ser ese organismo el cual lo remita a la Corte de Constitucionalidad, tal y como esta última lo solicitó. Pero ojo con esto último, Sandy, porque la Corte de Constitucionalidad, como puede ordenar según ellos a sabor y antojo, le está pidiendo al Congreso y a la Suprema, ustedes me entregan el expediente completo del antejuicio. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las pruebas, las evidencias, las acusaciones en contra de los 4 magistrados. No, señores, aquí hay que respetar la ley, y respetar la ley significa continuar con estos pasos. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no quieren respetar un trámite que a otros sí se les impone, como es el antejuicio, verdad? Efectivamente, y aparte que no tiene lógica que le pidan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ese expediente original, Julio, es como borrar evidencia prácticamente. Eso es, básicamente eso es. Yo en ninguna otra parte, en ningún otro caso había visto una situación como esta. Ya parece suficientemente arbitrario, suficientemente extraño e ilógico que puedan autoampararse los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero, a ver, guatemaltecos, yo creo que tenemos que entender una situación. Hay que poner en su lugar a cada quien. Lo que dice la ley es la ley. Y cuando la Corte seguramente emita alguna otra resolución que va a ser en defensa, la Corte de Constitucionalidad me refiero, ¿verdad, Sandy? Que va a ser en defensa de eso, no de una institucionalidad, no de un respeto a la ley, no de un respeto a la Constitución, sino que va a ser emitida en relación al interés de 4 magistrados. Hombre, esa es una orden ilegal y la misma Constitución dice, esa es la orden que no tienes que cumplir. Efectivamente. Muchas dudas que se van generando, Julio, en las posiciones y situaciones que en realidad, como tú bien lo mencionabas, no se habían registrado. ¿Qué debería hacer la Corte de Constitucionalidad para también pues transmitir un mensaje distinto al que están dando en este momento? Porque
con todo lo que se ha dado, pareciera que ellos se están blindando, que están buscando la forma para que no procedan entonces esos recursos y para que no sean investigados. Y recordemos que todo funcionario, obviamente, por sus cargos, algunos tienen ese derecho de antejuicio, pero no significa que no pueden ser investigados. Ningún funcionario es superior a la ley aquí, ¿verdad? Ni siquiera lo que creen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que ellos sí, que por eso no se les debe aplicar el trámite del antejuicio. Obviamente lo mejor sería que se cumpla con lo que establece la ley. No se trata de estar a favor de magistrados de Corte de Constitucionalidad, a favor de magistrados de Corte Suprema de Justicia. De todas maneras, uno ni los conoce. Lo que sí se trata, ¿verdad, Sandy?, es de qué es lo que dice la ley. Y en este caso estamos hablando específicamente de qué es lo que dice la Constitución. Si usted tiene dudas, vaya y véalo. Se puede plantear un antejuicio en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es que se puede plantear hasta en contra del presidente, si a eso vamos, ¿verdad? Y el trámite que se sigue es que la parte jurídica, la Corte Suprema de Justicia, la vea y después, si tiene dudas de que esto sí tiene una causa y un sustento, lo pasa a la parte política, que es el Congreso de la República, que conforma una comisión. Así es como está planteada nuestra ley. Pues lo que yo sugiero que hagan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque ellos son no solo conocedores, estudiosos del derecho, sino que catedráticos de derecho, muchos de ellos también, es que hagan cumplir lo que dice la Constitución, no más. No más interpretaciones también, porque sabemos que a veces las leyes tienen tantas interpretaciones que en ocasiones pues se busca acoplarse a la realidad de cada persona. Entonces aquí también se está enviando un mensaje diferente, ¿no? Así es. A buscar entonces la trampa dentro de la ley. A buscar la trampa, a utilizar la ley para hacer esa trampa, a ponerle las palabras bonitas, ¿verdad?, que te enseñan en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, y a poner ciertos sustentos para que parezca lógico lo que no lo es y lo que contraviene la Constitución. Entonces hay que ser muy simples, cumplamos la Constitución, el antejuicio se le puede aplicar a todos los funcionarios que tienen ese derecho, empezando del presidente y pasando por magistrados, pasando por diputados y por alcaldes, así que siga el trámite. Que siga el trámite, eso será lo más claro y lo más transparente. Ojalá que pronto se pueda resolver esta situación que ya lleva pues varios días, la verdad, de estarse generando y que al final presenta hasta cierto punto un desgaste, Julio, ya para ir concluyendo. Sí, esto se ve ya no solo desgastante, sino que raya un poco en lo ridículo, ¿verdad? Y cada quien con intereses, porque detrás de esto lo que hay son puros intereses, cuestiones inclusive de situaciones hasta ideológicas y de otro tipo de situaciones que están alrededor de este tema, dejan realmente en ridículo a nuestro sistema de justicia como tal. Y no, lo que hay que hacer, lo digo una y otra vez en esta noche, cumplir lo que establece la Constitución, que es tal vez la mejor recomendación para los señores magistrados. ¿Cuáles? Todos, pero particularmente los de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, vamos a ir a una pausa, concluimos con este primer tema, pero al regresar hablaremos acerca del estado de calamidad. Muy bien, perfecto, entonces está ratificado, así que, señoras y señores, no cambien, porque nosotros somos a la medida. Muchas gracias por continuar en sintonía de TN23. Hablemos ahora de la ratificación del estado de calamidad. Se ha ratificado por medio de 86 votos a favor y también 8 enmiendas que se incorporaron. Recordemos que esta es la quinta vez que se amplía este estado de calamidad. Como una herramienta para el organismo ejecutivo para continuar ejecutando de manera pronta la atención a pacientes COVID-19, fue catalogada la prórroga del estado de calamidad por parte del diputado Jorge García. Y que si hubiera algún problema, algo que se pueda salir de las manos, pues el Ejecutivo tenga las herramientas para tomar las disposiciones necesarias para contener el mismo. ¿Qué enmiendas se podrían estar presentando, diputado? Bueno, hay enmiendas por la calidad de los productos, por topes en los precios, porque sabemos que ha habido bastante especulación con muchas cosas. También hay unas exoneraciones de multas para muchos empleados, porque como sabemos que hay instituciones que han estado cerradas, pues realmente no es culpa de ellos ni de los guatemaltecos que
que hayan caído en algún incumplimiento, sino es más bien porque muchas instituciones han visto una necesidad de cerrar o no están con todo el personal necesario y no han podido cumplir ellos con la función de recibir los documentos de muchos guatemaltecos. Entonces, por esa razón, hay varias enmiendas y artículos por adición que lo que van a buscar es apoyar a los guatemaltecos en estos momentos, que sabemos que pues esta pandemia ha venido a afectar la economía de todos los guatemaltecos y pues lo que buscamos es suavizar, mitigar ese impacto que ha tenido todo esto con ellos. La prórroga del estado de calamidad finalizaría hasta el 5 de septiembre. Decreto 28/2020 se facilita la contratación de personal médico especializado en hospitales temporales, aunque tengan contrato en el Estado, además de estudiantes de enfermería y terapia respiratoria con pensum de estudio cerrado. Las fuerzas de seguridad deberán llevar a cabo acciones indispensables para garantizar todo lo relacionado a seguridad ciudadana. Así también la entrega de un bono único a los jubilados y pensionados, para lo que se asignarán 150 millones de quetzales provenientes del Fondo de Protección del Empleo. Este deberá hacerse efectivo antes del 31 de agosto. Se ordena deducir las responsabilidades penales en contra de empresas que incumplan los parámetros establecidos con relación al acaparamiento de medicamentos. Por otra parte, se establece que la COPRECOVID debe rendir un informe al Congreso cada 15 días sobre las acciones realizadas en medio de la pandemia. Los ministerios de Desarrollo, Agricultura, Economía, Finanzas, Trabajo y Educación deberán informar por escrito al Parlamento cada 15 días sobre la ejecución de programas y compras. El Ministerio de Salud y Relaciones Exteriores deberán realizar consultas para la oportuna adquisición de la vacuna contra el COVID-19 y programar la vacunación masiva a nivel nacional. Sí, fue aprobado por los señores diputados. Creemos que todavía es necesario que se continúe con el estado de calamidad, dado a que todavía no se ha logrado combatir la pandemia y hay mucha necesidad en los guatemaltecos y guatemaltecas. Durante casi 5 horas los diputados discutieron 14 enmiendas presentadas. Una de las que fueron rechazadas buscaba que los civiles positivos a COVID-19 fueran atendidos en el Centro Médico Militar. La prórroga del estado de calamidad estará vigente hasta el próximo 5 de septiembre. A ver, como era de esperarse, quizás, ¿verdad? Obviamente los diputados aprobaron esta prórroga al estado de calamidad. La pregunta es si con esto podemos iniciar y después veremos unos datos. ¿Qué esperar de la prórroga misma? Veamos los datos, por favor, que nos van a dar sustento para que usted en casa nos acompañe acá con Sandy Monroy a hacer el análisis. Los diputados aprobaron la prórroga al estado de calamidad que va a estar vigente, Sandy, hasta el 5 de septiembre. Un total de 86 diputados avalaron la aprobación del estado de calamidad, 14 se opusieron y 60 simple y sencillamente no se encontraban en el hemiciclo al momento de la votación. Habrá que preguntarse dónde estaban. Con esta aprobación, el estado de calamidad permitirá que el presidente Yamatei ordene restricciones de movilidad en el país y en esta ocasión no fue fácil para el Poder Ejecutivo obtener la ratificación del estado de calamidad por parte de los señores diputados. Y lo que sí es cierto es que quedaron puestas unas enmiendas que acabamos de ver en pantalla de una manera muy ordenada para que, pues, si estas se cumplen, bueno, ojalá entonces valga la pena en sí esto que va a pasar de acá hasta el próximo 5 de septiembre. Recordemos algo, esta que es la quinta vez que se solicita la prórroga no fue fácil. No, para nada. Recordemos que ya eran varias las sesiones que se realizaron, en algunas no llegaron a quórum y en otras pues no se llegaron a los acuerdos. Finalmente pues se hizo y que por lo menos estos 86 diputados hayan tomado la decisión porque era lo que hablaban, ¿no? Sí, tomar una decisión. Exactamente, decir sí o no, pero dejar eso en el limbo cuando es un tema también que en el país se necesita tomar una decisión rápida, creo que también requiere mucha responsabilidad. ¿Cómo ves tú, Julio, esta demora y sobre todo también los pocos consensos que se lograron con esta quinta prórroga? Yo creo que aquí hay un mensaje de la parte política, del corazón político del Estado de Guatemala, que es el legislativo, el Congreso de la República, en cuanto a lo difícil que fue esta aprobación, en cuanto a lo difícil que fue el lograr los consensos y en cuanto al tiempo que se tardaron, porque hoy lo conocieron en tercera lectura, leyéndolo por artículos, haciendo modificaciones y votando. Se necesitaban 81 votos
se lograron 86, es decir, apenas 5 más de lo necesario. Y bueno, y el montón de diputados ausentes, ¿no? Que esa es otra cosa que ya habrá que hablar de ellos también, el por qué no se presentan a situaciones como esta. Yo creo que tal vez estaríamos viendo, tal vez, solo digo que tal vez, la última de las prórrogas, que ya son 5, por cierto, de estado de calamidad por el tema de la pandemia, porque así como pasó en esta ocasión, se avisora muy complicado y muy difícil, si es que esa es la intención del Poder Ejecutivo del gobierno, venir y solicitar una sexta. Y entonces también aquí lo que hay que preguntarnos es, como ya se está dando la reactivación, la reapertura del país y la vuelta a esta nueva normalidad, pues tendrá que ser también probablemente una vuelta a la nueva normalidad, ya sin este tipo de situaciones como el estado de sitio como tal, ¿verdad? Eso es lo que yo por el momento puedo ver. Este estado de calamidad, recordemos que le da pues obviamente ciertas facultades al presidente para pues poder restringir ciertos derechos. Así es. Para poder de esta forma contrarrestar la situación del COVID-19. Ahora la pregunta, Julio, si después del 5 de septiembre, que es cuando dura esta nueva prórroga, ¿solicitarán otra? ¿Se solicita o no se hace? Probablemente sí se pueda solicitar. Yo creo que sí lo van a solicitar. Pero en el dado caso, por ejemplo, que ya no se apruebe, ya no se ratifique este estado de calamidad, ¿hay alguna forma por la cual el presidente igual pueda tomar las decisiones para poder prevenir también esta pandemia, o sí se necesitaría estrictamente este estado de calamidad? Como aquí todo es a tenor de la ley, fuera de lo que dice la Constitución, que es la ley máxima, ya lo hemos visto, tenemos que pasarnos a lo que dice y dicta la ley de orden público. La ley de orden público, fíjate, Sandy, dice que sí, el Ejecutivo puede imponer, digamos, y puede imponer por sexta vez o por las veces que quiera y sea necesario, un estado como el estado de calamidad, que se llama un estado de excepción, porque hay una situación excepcional. ¿Y qué es excepcional? Bueno, el hecho de que haya una pandemia, ¿no? Eso no es algo que pase todos los días y que sí requiere algunas medidas muy precisas, muy temporales, y algunas medidas también que tienen que ser muy prontas y efectivas, porque en lo que se espera, por ejemplo, un proceso de licitación para comprar medicina, se te murió media Guatemala. Entonces, ahí hay que entender ese contexto. Pero aunque el Ejecutivo puede hacerlo por una sexta vez, la situación de lo que dicta la ley de orden público es que se requiere sí o sí, como requisito sine qua non, como decimos en derecho, que lo ratifique el Congreso de la República. De lo contrario, si en esta lectura no hubiese sido ratificado, simple y sencillamente se cae este estado de calamidad, bueno, se puede volver a emitir otro, pero ya la historia políticamente se ve difícil. Los operadores políticos del Ejecutivo tendrán que empezar a trabajar allí en el Congreso de la República, si es esto lo que están pensando. Recordemos también, Julio, que en esta prórroga se aprobó, pero con 8 enmiendas. Yo quisiera que tú nos dieras a conocer y nos explicaras un poco, porque también pareciera que fueran unas condicionantes para que pueda estar este estado de calamidad vigente. Así es, fue aprobar el estado de calamidad, pero un poco con las manos así atadas, porque hay que cumplir esto, ¿verdad? Veamos algunas de estas situaciones aquí en pantalla para que ustedes las conozcan. A ver, Sandy, durante la aprobación de los artículos de la prórroga, los diputados incluyeron varios puntos nuevos conocidos como enmiendas. Tú lo has dicho muy bien. El Ministerio de Salud, por ejemplo, podrá contratar médicos para atender a pacientes con COVID-19, a pesar de que estos médicos ya laboren para otras instituciones del Estado. Por ejemplo, que laboren para el Hospital Nacional de Amatitlán y que se vayan a trabajar al Hospital de Villanueva en la parte del COVID específicamente. Crearon además los diputados en otra enmienda un bono único y extraordinario para pensionados y jubilados. Esto pasa ya por segunda vez, jubilados del Estado, que va a disponer de 150 millones de quetzales, los cuales deberán repartirse entre los beneficiarios. Además, otra de las enmiendas importantes es que el Ministerio de Salud deberá elaborar un programa de vacunación contra el COVID-19. La COPRECOVID y los ministerios como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Salud y el Ministerio de Desarrollo Social deberán rendir un informe al Congreso de la República de lo que han hecho a través de este estado de calamidad cada 15 días y no mensualmente como estaba regulado. Y además de eso, solo por mencionar otra, se van a poder contratar, fíjate Sandy, a técnicos respiratorios con pensum cerrado que no estén graduados como tal, pero que puedan ayudar al personal de enfermería y al personal médico a atender a los pacientes con COVID-19. Estas como las principales enmiendas que podría mencionarte en este instante y que me gustó destacarlas para que usted las conozca.
Y muy importante, Julio, porque por ejemplo, el programa de vacunación para el COVID-19, creo que es importante también que poco a poco se vaya formulando, se vaya elaborando, porque si bien hasta el momento no hay una vacuna, pero obviamente ya hay avances y hay que estar preparados, ¿no? Cuando salga se va a iniciar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No, tiene que ser con tiempo, tiene que ser ordenado para verificar así y detectar posibles errores que se puedan registrar. Recordemos que esa es la esperanza que muchos tenemos, la vacuna, y obviamente hay que tener un orden. Es evidente que hay 3 farmacéuticas multinacionales que tienen ya un grado de avance también muy fuerte, muy grande en torno a la investigación y al desarrollo de la vacuna en contra del SARS-CoV-2, que es conocido comúnmente como el COVID-19. Ahora bien, esto también significa una cuestión, es decir, esta producción, hombre, si la necesita todo el mundo, imagínate tú, son alrededor de 200 países en el mundo, va a ser bastante limitada. Por eso ya Guatemala también, previendo esto, está en un listado de 70 y pico de países ya haciendo cola, literalmente lista de espera para la compra de la vacuna, pero eso no es suficiente. Ahora lo que manda el Congreso es que estos ministerios hagan todas las acciones, planificación y programación pertinente para que efectivamente cuando la vacuna exista lo podamos tener de la manera más pronta e inmediata posible, porque al final de cuentas ya lo sabes, ¿no? El COVID-19, aunque no se habla ahora ya tanto de él, aquí está y vino y permanecerá. Bueno, esto es lo que ha pasado, así quedó establecido el estado de calamidad y obviamente también le damos a conocer esas enmiendas porque es importante conocer las variaciones que se van a tener en esta ocasión. Julio, hacemos una pausa, pero al regresar hablaremos, hay una solicitud de antejuicio en contra de un funcionario de alto nivel. Así es, entonces hoy sí los vamos a dejar con la duda, ¿qué funcionario de alto nivel es? No son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no se preocupen, pero sirve para aplicar el ejemplo. Cuando regresemos hablaremos de ello, mientras tanto usted por favor no cambie y recuerde que nosotros somos a la medida. Seguimos entonces con las noticias y ahora abordaremos esta solicitud de antejuicio. De hecho, la Corte Suprema de Justicia dio vía libre para que se pueda conocer esta solicitud de antejuicio en contra del vicepresidente de la República. El expediente ya fue trasladado al Congreso de la República. Este 31 de julio, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en un pleno extraordinario, aceptaron para su trámite una solicitud de antejuicio que presentó el 16 de este mes Nimrod Israel Esteves González en contra del vicepresidente de la República, César Guillermo Castillo Reyes. La presidenta del organismo judicial y de la Corte Suprema, Silvia Patricia Valdés, confirmó que el pleno le dio trámite a la petición de retiro de inmunidad. La funcionaria agregó que los magistrados conocieron 2 solicitudes de antejuicio, una fue rechazada y la otra se aceptó. Como lo establece la ley, la solicitud de antejuicio será enviada al Congreso de la República. El organismo legislativo integrará una comisión pesquisidora, la cual citará al denunciado y al denunciante para presentar sus pruebas de descargo y resolver si el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, debe o no ser investigado por el Ministerio Público. Y el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se pronunció luego de conocer esta solicitud de antejuicio. Buenas noches, Guatemala. Con sorpresa me ha tomado la noticia del antejuicio en contra del vicepresidente, licenciado Guillermo Castillo. No he tenido acceso a los documentos que daron origen al mismo, pero lo que sí puedo indicar con absoluta certeza es que el señor vicepresidente ha dirigido las instituciones a su cargo con la mayor de las responsabilidades, entrega y dedicación. Como compañeros de fórmula recorrimos el país juntos durante toda la campaña y hoy como compañeros en la dirección del organismo ejecutivo sé que vamos a poder enfrentar lo que hoy se está viviendo. Insto al organismo legislativo a que luego del debido proceso se logre aclarar este asunto y se pueda dejar desestimado en su totalidad. Willy, contás conmigo. Juntos saldremos adelante.
Bueno, vaya, si no ha sorprendido obviamente a la sociedad guatemalteca esta situación del trámite de antejuicio en contra del vicepresidente Guillermo Castillo. Veamos por favor algunos datos que serán importantes para todo contexto. Pero a ver, siguiendo con lo que decíamos, Andy, en la línea de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En Guatemala todos los funcionarios y empleados públicos están sujetos a la ley y jamás son superiores a ella. En algunos casos, para facilitar el trabajo de los altos funcionarios públicos, se les brinda el denominado derecho de antejuicio a efecto de evitar denuncias espurias que les quite tiempo de sus obligaciones. Se presentó solicitud de antejuicio en contra del vicepresidente Guillermo Castillo por parte del abogado Minrod Israel Esteves González. El abogado acusa al vicegobernante de cometer, dice, presuntas ilegalidades en el nombramiento de una profesional que se nombró en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, conocida como Senabed. Ese es el contexto. Hoy conoció la Corte Suprema de Justicia, la parte jurídica, lo que manda el abogado, y dice, está bien, ahora que pase a la parte política, manda el expediente al Congreso de la República. Y vaya menudo trabajo, Sandy, que tiene ahora el Congreso de la República, porque tiene 2 expedientes de antejuicio, a cuál más delicado uno de otro. Uno, para conocer el caso de los 4 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia antejuiciados, y ahora en contra del vicepresidente Guillermo Castillo. Complicada la situación también, Julio, pero hay que tomar en cuenta, se está siguiendo el proceso se debe realizar, aclaro algo, con todo funcionario público que goza obviamente del derecho de la inmunidad. Es decir, hablábamos anteriormente del tema de los magistrados de la CC, ahora tenemos el caso del vicepresidente. Aquí cualquiera de verdad puede ser investigado y puede ser requerido que se le retire la inmunidad para que se inicie la investigación por algunas sospechas. Esto no precisamente los hace culpables, porque recordemos que tienen que ser vencidos en juicio. Claro que sí. Esto es parte de ese sistema de pesos y contrapesos del cual tanto hemos hablado y en la cual, pues obviamente, para conocer un antejuicio de este calibre, hablamos ahora el del vicepresidente Guillermo Castillo, ya habíamos visto el de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Uno de los, como él conforma un poder del Estado, el Ejecutivo, es el Poder Judicial el que conoce, si ve que hay situaciones que puedan sentar una duda razonable sobre la parte jurídica, lo pasa al juicio político, que son los diputados. Y aquí lo que ha pasado, pues simple y sencillamente que se está siguiendo con los pasos que dictamina nuestra ley, sobre todo lo que dice la Constitución, y ahora así como se ha aceptado esta cuestión, habrá que ver cuál es la forma en que responde el Congreso de la República con estos 2 antejuicios de muy alto calibre. Yo históricamente no recuerdo que antes de esto hubiesen 2 antejuicios tan delicados en poder de una legislatura, y ahora se pondrán a prueba la calidad y la capacidad precisamente para este tema que es netamente ya político de los propios congresistas. Así es. Yo quisiera que aclaráramos, Julio, el proceso que obviamente ahora en el Congreso se debe seguir, porque se va a formar una comisión, ¿no? Es correcto, Sandy. Buena pregunta. Y aprovechando esa pregunta, quiero por favor pedirle a la producción de la medida para responderla, que pongamos acá estos datos para que usted nos pueda seguir de una manera más pronta y eficaz. Por su parte, el vicepresidente Castillo calificó la denuncia en su contra como lo más sucio y espurio que ha visto, y también tiene derecho a pronunciarlo por lo que dice el artículo 35 en cuanto a la libertad de opinión, pero deja que siga el proceso como manda la ley. ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso? Respondiendo a tu pregunta, al dar trámite a la acción por parte de la Corte Suprema de Justicia, el expediente va a ser remitido al Congreso de la República, quien deberá integrar una comisión pesquisidora con 5 diputados que tendrán que salir por sorteo. Esta comisión conocerá los señalamientos contra el vicepresidente Castillo y citará a las partes para escuchar sus argumentos. Posteriormente emitirá un informe en el cual recomendará al Pleno de Diputados retirarle o no la inmunidad. Y es hasta ese momento cuando en todo caso se le retire, por ejemplo, si eso pasa, tanto a los magistrados de la Corte Constitucional, al vicepresidente Guillermo Castillo, con una mayoría calificada, que en este caso son 106 votos, que tampoco es fácil obtener esa cantidad de votos en el Congreso, que ya se puede iniciar investigaciones por parte del Ministerio Público. Pero ese es el proceso que dicta la ley. Para que ustedes conozcan entonces, y a veces la integración de estas comisiones también genera un poco de duda, pero recordemos que la forma en la que se ha hecho es por un sorteo, ¿no? Así es, el balotaje. Exactamente, de esta forma entonces se designa a la comisión, se seleccionan a los diputados, no es a dedo también. No.
porque recordemos que en estos casos la transparencia que se pueda dar en un proceso es algo muy importante. Es demasiado importante y es por eso que eso será lo importante. Entonces, seguramente seguiremos hablando de estos trámites de antejuicio, porque pues ahí los tenemos, ¿no? En contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y ahora, sorprendiendo a toda Guatemala, en contra del vicepresidente Guillermo Castillo. Bueno, vamos a concluir entonces este análisis. Debemos hacer una pausa. Al regresar se ha registrado un accidente de tránsito. Caos vehicular. Efectivamente, pero cuando regresemos le tenemos los detalles y las imágenes completas. Por favor, sigue en sintonía. Así es, no cambie, somos A la Medida. Y ahora sí, caos vehicular en el periférico, en el anillo periférico. Las imágenes son bastante fuertes, Sandy, porque un aparatoso y también trágico accidente se sucedió en ese lugar. Así es, José Martínez nos tiene la información completa. Adelante, José, buenas noches. ¿Qué nos puedes comentar? Sandy, muy buenas noches. Rompemos ahora pues el orden habitual del programa A la Medida por la importancia de esta noticia. Estamos a la altura de la colonia Madre Dormida, en el anillo periférico, zona 7 de la ciudad capital. Le vamos a mostrar pues imágenes impactantes. Un accidente de tránsito que cobró la vida de un joven de aproximadamente 16 años y deja malheridos a 2 más. Alid Kamei de Bomberos Voluntarios me acompaña esta noche, tiene detalles. Bienvenido a La Medida. Queremos informar por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Fuimos destacados a la colonia Madre Dormida sobre el anillo periférico. Fuimos alertados a través del 122 de una múltiple colisión, la cual involucra a 3 vehículos, quedando acá en el lugar una persona de sexo masculino, fallecida. Paramédicos de esta institución intentaron reanimar sus signos vitales, lo cual fue negativo, trasladando así a 2 personas más al Centro Asistencial San Juan de Dios, 2 personas de sexo masculino de distintas edades. Estado delicado. En estado delicado. Muy bien, oficial Kamei, gracias por el detalle de la información. Vea usted, pues el vehículo quedó completamente destrozado. Y es que las primeras versiones, Andy, que se han logrado recabar en este lugar, es que este vehículo que usted está observando es similar a los que muchos jóvenes utilizan para hacer carreras, muchas veces clandestinas. Venía con dirección norte, es decir, hacia la zona 1, zona 3 de la ciudad capital, pero era tan la velocidad que traía que prácticamente se salió del carril y se atravesó al carril sur. Estamos en el carril sur en estos momentos y colisionó contra otra camionetilla. Le vamos a mostrar al fondo de nuestra imagen pues una camionetilla que quedó completamente volteada. Hubo un tercer vehículo que logró esquivar el vehículo accidentado, pero esta camionetilla ya no le fue posible. Los tripulantes de la camionetilla afortunadamente están bien, tienen golpes menores y fueron atendidos por crisis nerviosa. Se tiene conocimiento que las otras 2 personas que viajaban en este vehículo pues están en estado delicado en estos momentos luchando por su vida, mientras que este joven de aproximadamente 16 años queda en este lugar desafortunadamente con exposición de masa encefálica. Sandy, las imágenes que tenemos a esta hora de la noche, por supuesto acá en A la Medida de TN23, regreso con ustedes al estudio central. Gracias, José Martínez. Lamentable la situación que se registra. Por favor, debemos recomendarlas. Obviamente las calles en este momento se encuentran pues bastante despejadas, pero eso no es un permiso para que usted exceda los límites de velocidad, porque puede terminar en resultados fatales. Continuando con la información, aquí en A la Medida, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social inició el día de hoy con la entrega de kits para el tratamiento de pacientes con COVID-19, pero que presentan cuadros leves que pueden ser tratados en casa. Vea la información. Este viernes se presentaron los kits que se entregarán a los pacientes positivos a COVID-19 que tengan cuadro leve y puedan ser tratados en casa. Las autoridades señalan que a partir de la próxima semana se entregarán en las áreas de salud de cada región del país. Se ha iniciado ya la entrega y distribución de los kits. Esta semana se repartieron 50,000 kits a nivel nacional. Esto en base a una distribución que ha hecho el Viceministerio de Atención Primaria con su equipo en base a la incidencia de casos que se tienen en cada uno de los departamentos. Estas entregas se hacen de forma semanal o dependiendo de la demanda que se va teniendo. Acetaminofén, ácido salicílico,
sales de hidratación, clorfeniramina, la ivermectina, el zinc, vitamina C. Eso es lo que contiene el kit. Lo que está acá es el complemento de cada dosis. Lo importante de todo esto, como dice la licenciada Dalinda, es de que estos medicamentos son totalmente gratuitos y se le darán a la población necesitada. Eso es muy importante, ¿verdad? Y como dijo la señora ministra, todo esto será canalizado a los diferentes distritos a nivel nacional. Las autoridades destacan que automedicarse no es lo adecuado y que el kit no es un tratamiento preventivo, sino para casos confirmados de COVID-19 en fase leve. De esta manera le agradecemos su sintonía esta semana y lo esperamos la próxima, que ya será el mes de agosto. Que descanse, feliz noche, lo vemos el lunes. Chao.